obra del Espíritu Santo. Definitivamente el Señor nos ha hablado a través de esta serie. Hemos visto realmente la manera en cómo el Señor trabaja, cómo el Espíritu Santo trabaja en la vida del creyente. Y sinceramente, a veces nosotros tenemos un conocimiento muy limitado o muy a veces dogmático, se pudiera decir, con respecto al trabajo del Espíritu Santo. Y cuando estoy hablando de dogmático es porque a veces nosotros solamente repetimos prácticas o enseñanzas que hemos visto en el pasado. A eso me refiero con dogmático. Así como yo lo vi o lo percibí en una iglesia donde yo nací espiritualmente hablando, así yo lo he seguido practicando, porque así lo vi. Pero no escudriñamos la palabra, sino que simplemente repetimos prácticas. Y es muy importante escudriñar las Escrituras si nosotros realmente queremos conocer la verdad de Dios. Amén. Y poder crecer en ella y poder madurar. En los primeros temas vimos la llegada del cumplimiento de la promesa y cómo ésta se dio. El domingo pasado pudimos abarcar algunas de las obras, de las acciones que el Espíritu Santo hace en el creyente. Y el día de hoy vamos a asomarnos un poco a una de las áreas que da evidencia de una vida espiritual saludable, una vida espiritual firme. Y es cuando el Espíritu Santo es quien dirige y gobierna nuestra vida. Amén. Señores, en esta mañana estamos delante de ti. Espíritu Santo, te pedimos que desde este momento hagas la labor que debas de hacer en cada uno de los oyentes, mi Dios, en esta mañana. Entendemos que lo que tú has venido a hacer, mi Dios, con tu iglesia es una gran labor que cada uno de nosotros necesitamos. Porque es por medio de ti, Señor, que nosotros realmente podemos experimentar la verdadera libertad a la cual fuimos llamados. Es por medio de ti, Espíritu Santo, que nosotros podemos seguir caminando en un mundo tan saturado de engaños, tan saturados de distorsión doctrinal. Y el discernimiento solamente viene de ti. La claridad solamente viene de ti. Yo te pido, Espíritu Santo, que hagas la obra en cada uno de nosotros. Tú eres el único que nos puede dirigir a toda verdad y disipar cualquier tiniebla de engaño y de confusión. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Durante uno de los temas hablaba de la importancia de orar en el Espíritu para poder nosotros tener esa intimidad tan necesaria con Dios mismo. A veces inconscientemente nuestros encuentros con el Señor se pueden volver solamente en palabras monótonas y repetitivas. Y eso, déjame decirte que no es el deseo de Dios. Me gusta lo que el salmista dice, como el ciervo brama por las praderas, así brama por ti, oh Señor, el alma mía. Yo creo que lo que el Señor realmente desea es que tú te des cuenta de tu situación espiritual, de tu escasez espiritual. A veces el Señor permite que tú y yo nos sintamos secos. Lo permite. Porque a veces esa sequedad es la que nos hace buscar a Dios. Es ahí precisamente cuando ese encuentro intencional con el Señor deja de convertirse simplemente en algo técnico, en algo monótono, en una oración estructurada de antemano, ¿verdad? Repetitiva, vacía. Sino que realmente nos estamos desbordando de adentro para afuera con respecto a nuestra necesidad. Esos son los encuentros que el Señor anhela.
Esos son los encuentros que nuestra alma necesita. Que realmente nos damos cuenta de que necesitamos que el Espíritu Santo se convierta en un manantial de agua de vida eterna para nosotros. Como creyentes no podemos descuidar esa intimidad con Dios. Buscar la guianza del Espíritu Santo y reconocer que somos vulnerables y que en algún momento podemos caer en descuidos y que solamente con la guía y dirección y fortaleza del Espíritu de Dios podemos seguir caminando. Romanos 8:26 dice: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Ya lo pusieron? No lo estoy viendo aquí en la pantalla chica, pero bueno, voy a seguir leyendo. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. En armonía con la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no es el Espíritu Santo no está como para que cumplirte tus caprichos, lo que tú quieras hacer. Porque si hay algo realmente, que hay alguien que conoce lo que tú necesitas para poder seguir avanzando, seguir creciendo dentro del propósito de Dios, es el Señor. Y todo lo que tú pidas lo va a alinear a eso. Todo lo que tú busques lo va a alinear a eso. Amén. Y es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros para que se cumpla la voluntad de Dios, no tu voluntad. Según este pasaje podemos entender que independientemente de la situación que estemos pasando, el Espíritu Santo ayudará e intercederá por nosotros, los hijos de Dios, para que al final, pese a cualquier cosa, cumplamos la voluntad del Señor. Lo cual nos deja ver que si realmente queremos caminar por el camino correcto, aunque no sea fácil, si somos guiados por el Espíritu Santo, tendremos todo lo necesario para poder hacerlo. Es triste el ver hoy creyentes pasando por situaciones lamentables debido al poco interés de escuchar la dirección del Espíritu Santo. Situaciones como crisis de fe, confusiones doctrinales, extravío, atrapados en telarañas de engaño y de confusión, terminando en ocasiones apartados de Dios y de la verdad a la cual solamente el Espíritu Santo nos guía. Porque Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. Todos los que permiten que el Espíritu Santo los guíe son hijos de Dios. Es importante entender esto. Es imposible creer que podemos nosotros vivir en obediencia a la palabra de Dios sin el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Solamente Él nos da el poder para poder creer. Porque el Espíritu Santo nos da la fe para poder creer. Solamente nos da el poder para poder creer, entender y obedecer lo que nosotros leemos en la palabra de Dios. Porque yo no puedo hacerlo por mí mismo, en mis propias fuerzas, ya que mi carne se opone a eso, como lo dice Gálatas 5:17, aunque no está en la lista. Pero yo quiero decirte lo que dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes, tú y yo, no podamos hacer lo que realmente deseamos. Amén. Él es nuestro consejero, nuestro ayudador, nuestro guía,
Y esto nos hace entender la importancia de la dependencia del Espíritu Santo. De lo contrario, somos insuficientes y aunque nuestra suficiencia está en Jesucristo, esa suficiencia es mediada y dirigida por el Espíritu Santo en nosotros. Porque tú puedes decir, yo creo en Jesucristo, quiero seguir a Jesucristo, quiero hacer de Jesucristo el centro de mi vida. Pero ¿quién te da el poder para hacerlo? Es el Espíritu Santo. Porque no está en tu carne hacer eso. Tu carne se opone a eso, a seguirlo, a tomar prioridades correctas, decisiones alineadas al propósito de Dios. Tu carne se opone a eso. Por eso que el Espíritu Santo tiene que comenzar a hacer el trabajo y empujarnos y alinearnos. Y en nosotros hay una lucha, porque nuestra carne se opone al Espíritu. Y eso es lo que Pablo nos está tratando de decir. Veamos el siguiente pasaje que precisamente habla un poco de eso. Romanos 8. Romanos 8 dice lo siguiente. Andamos un poco perdidones. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Si tú has reconocido que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, y que solamente hay en salvación, para ti no hay condenación. Y lo has creído de todo corazón. Si estás conviccionado en eso. Sigue diciendo, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es cosa, ¿qué cosa? Muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, a la palabra, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, ¿qué dijimos el domingo pasado? Si tú realmente has creído en este evangelio y has aceptado a Jesucristo, desde ese momento tú has sido sellado como pertenencia a Dios por medio del Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo habita en ti. Amén. Por eso es importante que no se pierdan cuando hablamos de las series, porque es tan nutritivo que ustedes realmente entiendan el seguimiento de lo que estamos hablando. Sigue poniendo la cita, por favor, Midia. No he terminado de leer. ¿En qué versículo me quedé? Sin embargo, dice, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de vida, tiene muchos nombres, pero es un mismo Espíritu. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Yo creo que con este pasaje pudiéramos nosotros terminar esta clase y decir, todo está claro, pastor. Todo está claro. Si yo tengo el Espíritu Santo en mi vida, entonces debo ser guiado por el Espíritu. Y si mi inclinación es de continuamente hacer los deseos de mi carne,
Entonces quiere decir que a lo mejor el Espíritu Santo no está en mí. Y ahí yo creo que tengo que tomar una decisión, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo me guía a hacer las cosas del Espíritu. La carne, las cosas de la carne. Ahora, yo quiero que tú entiendas de que eso no significa que tú y yo somos seres completamente espirituales. No me malentiendas. Lo dije también el domingo pasado, de que mientras tú y yo estemos en este cuerpo mortal, vamos a estar batallando con nuestra carne. Amén. Este cuerpo solamente va a ser transformado, glorificado, una vez que el Señor venga por nosotros. Y eso lo dice también Corintios, ¿verdad? Con respecto al rapto. Y este cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad, dice, cuando nosotros seamos unidos con Jesucristo. Pero mientras tanto, hay una naturaleza caída que todavía de repente nos da problemas. ¿Cómo te lo puedo ilustrar? Verás, Abelino, ven para acá. David, Manuel, que son de la misma familia. No te agüites, Manuel. No vas a hablar. Pónganse aquí enfrente, chicos. Voy a poner aquí a Abelino al frente. Voy a poner a Manuel acá atrás. Abelino es una persona que todavía no cree en Jesucristo. Es un creyente, es un simpatizante. Como muchos de nosotros de repente podemos serlo por mucho tiempo. Solamente simpatizantes. Pero él entiende que para poder realmente salir de una condición caída en que se encuentra, necesita tomar una decisión definitiva. Mientras él no toma esa decisión, la carne que está atada a él lo lleva a tomar decisiones carnales. Amén. No puede servir a Dios con esta inclinación. No puede comprometerse con el Señor. No puede ser fiel a Dios. ¿Por qué? Porque todavía su mente está velada. ¿Sí me están entendiendo? Todavía no tiene entendimiento espiritual. No ha nacido de nuevo. Y para poder realmente salir de esa falta de entendimiento que él tiene espiritual, necesita tomar una decisión. Y llega un momento en que el Espíritu Santo toca el corazón de él y él decide abrirle. Y él reconoce la decisión, va a salir de esa vida que él lleva. La carne ahorita está bien posicionada de él, porque él la nutre todos los días. Se alimenta con pasiones carnales, con deseos carnales, con inclinaciones carnales. Pero llega un momento en que toma esa decisión. Y este es el Abelino carnal, pero él nace de nuevo. Y este es el Abelino. Vamos a suponer que los tres tienen la cara de Abelino, ¿eh? Pero este es el nuevo hombre. Este es el nuevo hombre. Dice la palabra del Señor que nosotros experimentamos un nuevo nacimiento. Y la carne deja de estar dominando la vida de Abelino. Pero no quiere decir que la carne se desaparece, está a un lado de él. Está la carne de Abelino y está el nuevo hombre creado según Jesucristo. Amén. Pero ahora la vida de Abelino se va a ir regenerando en base a esa decisión. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero aquí la carne le va a seguir diciendo: acuérdate que antes practicabas esto, antes hacías esto, antes hacías acá. Y el apóstol Pablo nos dice: una cosa yo he entendido,
que dentro de mí hay una continua lucha. Porque lo que yo quiero hacer no lo puedo hacer. Porque mi carne me sigue todavía manipulando. Pero yo he entendido que yo debo de morir a esos deseos y a esas pasiones. Y que esa nueva vida en Cristo que yo he decidido comenzar sea alimentada por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo que ahora mora en él. Del Espíritu Santo que comienza a habitar en él desde el momento que él abrió el corazón y tomó esa decisión. Ahora el Espíritu Santo lo guía. Ahora el Espíritu Santo lo está aconsejando. Es su ayudador. Y esa victoria en nuestra vida ahora, nuestra nueva vida en Cristo, va a depender a quién alimentamos más. Si los deseos de la carne o la guianza del Espíritu. Muchas gracias, chicos. Dios les bendiga. Ciertamente donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y este pasaje que acabamos de leer de Romanos, tan nutrido en doctrina, nos habla de ello. Pero esa libertad de la que se nos habla no está fuera de posibles fracasos, de caídas, consecuencias, desaciertos o malas decisiones, sino que la libertad a la cual se refiere este pasaje es que si en verdad el Espíritu de Dios mora en nosotros, vamos a perseverar y proseguir en medio de las adversidades, en medio de las luchas y sobre toda la batalla en contra de nuestra carne. La perseverancia del creyente es posible gracias a la fidelidad de Dios, que hace posible que por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros podamos recibir de su ayuda para poder llevar una vida distinta a la vida pasada que teníamos antes de conocer a Jesús. Lo decía hace un momento lo que dice 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que antes tú pensabas, la manera de pensar, tus inclinaciones, tus deseos, todo eso quedó atrás. Y todas son hechas nuevas. Así lo dice la palabra. Pero ¿por medio de quién? Por medio del poder del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Es el Espíritu Santo el que va puliendo una imagen que ha sido dañada a causa del pecado y que la va llevando a parecerse cada día más y más a Jesucristo, a la estatura del varón perfecto que es Él. En los primeros versículos de este pasaje, el apóstol Pablo nos hace ver que en este mundo solamente hay dos tipos de personas: los creyentes y los no creyentes. Él dice que ninguna condenación hay para los que ahora están en Cristo Jesús, los que hemos sido liberados de la ley del pecado y de la muerte, y que esa libertad la hemos obtenido por medio del sacrificio de Jesucristo. Pero también hace mención de que los que ahora son de Cristo andan conforme al Espíritu, pensando en las cosas del Espíritu y no conforme a la carne. Pero que si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, entonces el tal no es de Él. Es ahí donde nosotros tenemos que realmente examinarnos a nosotros mismos. En otras palabras, solamente los creyentes pueden ser guiados por el Espíritu Santo. Y quiero recordarte que antes de conocer a Cristo, todos nosotros andábamos en la carne, pero una vez que hemos venido al conocimiento de la verdad por medio del Evangelio, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros y comienza una regeneración, provocando que las cosas viejas del antiguo hombre queden atrás y todas sean hechas nuevas. Ahora la nueva criatura en Cristo debe de tener una nueva manera de pensar, una nueva manera de vivir, un nuevo estilo de vida que refleje que es guiado por el Espíritu Santo. Quiero leer nuevamente el pasaje de Romanos 8:6, del 6 al 9 solamente para poder refrescar un poco lo que te estoy diciendo. Dice, porque la mente puesta en la carne es muerte,
Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley, a la verdad de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y aquí el apóstol Pablo dice, sin embargo, ustedes no se preocupen por todo esto, lo que acabo de decir. Porque ustedes, los que han nacido de nuevo, no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Así que pónganse las pilas y comienzan a tomar una decisión seria. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Tomen una decisión. Y aquí vemos algunas características de los que andan en la carne. Una característica de alguien gobernado por la carne es el que está en continua enemistad con Dios. Así lo dice el pasaje, el versículo 7 que leímos. Es enemigo de Dios. Una mente que está sujeta por la carne no reacciona a nada espiritual porque no puede. Porque hay una muerte. Amén. Para este grupo de personas la revelación de Dios y su palabra les parece locura, así como el apóstol Pablo le dijo a los corintios, ¿verdad? Para ustedes el evangelio es locura. Aquella persona que se encuentra siempre atada por la carne sentirá un rechazo a todo lo que sea de Dios, aunque sea bíblico. Y mantiene una guerra constante contra la verdad de Dios. Quiere imponer su verdad ante la verdad de Dios. La palabra enemiga viene de la palabra griega ektros, que significa hostil, agresivo. La mente carnal es hostil, agresiva y opuesta a Dios. Y esa guerra sucede aún cuando la persona a veces lo niega. No, yo no me opongo a Dios, pero no quiere seguir a Dios. Yo no me opongo a Dios, pero no quiero obedecer a Dios. Porque es la carne realmente la que nos mantiene cegados espiritualmente. Otra característica de aquella persona que se encuentra atada a la carne es que su mente carnal no le permite sujetarse a la ley de Dios. Esa enemistad a todo lo que es Dios da como consecuencia una falta de sumisión a su palabra, a su ley, a sus mandamientos, sus ordenanzas. Siempre tratará de rebelarse a ella. Estaba leyendo un comentario de un pastor llamado, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero es Ray Steadman. Y estaba leyendo un libro que se llama Cristianismo Auténtico. Y él habla con respecto a lo que la carne es capaz de hacer. Y él dice estas palabras que me interesa que tú, por favor, las escuches bien. Lo que la carne es capaz de hacer. La carne es abiertamente arrogante, autoritaria, jactanciosa, lujuriosa, cínica y orgullosa. Esas acciones las vemos nosotros descritas en Efesios capítulo 5. Pero cuando esta carne es confrontada, arrinconada y llevada a una esquina por el poder del Espíritu, si no se arrepiente verdaderamente, puede asumir un porte de rectitud, convertirse en aparentemente piadosa, religiosa, escrupulosa de la moral, celosa por el trabajo de la iglesia, exigente de la excelencia y con una inclinación evangélica. Amén. La aparente rectitud de la carne es siempre una rectitud falsa, pues esta está centrada en el yo, en el ego, en el gloriarse a sí misma. Por lo tanto, dice, solo será una búsqueda de fabricar una autojusticia. La carne puede memorizar la escritura. La carne puede dar una buena clase dominical. La carne puede distribuir tratados.
puede cantar alabanzas, puede aparentar generosidad, dar una clase bíblica o predicar un buen sermón. Pero lo que nunca podrá hacer la carne es humillarse totalmente a Dios y arrepentirse genuinamente. Porque la carne no está dispuesta a ceder terreno. Antes de rendirse, prefiere destruir tu vida y que experimentes una perdición total. ¿Has experimentado esto? Stedman dice que la persona que está dominada por la carne tiene una mente rebelde. Piensa carnalmente. Esta siempre creerá tener la razón en todo y su opinión siempre la más importante y valiosa. Siempre está construyendo argumentos de todo tipo para defenderse y prefiere sufrir las consecuencias de sus equivocaciones antes que someterse a la verdad y la voluntad de Dios. Es una mente que prefiere perder sin someterse a ganar en sumisión. Dios nos ayude a eso. Dios nos ayude a eso. Gálatas 5, 19-25 dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. En otras palabras, si dices que eres, que se vea que realmente eres por el estilo de vida que tienes. ¿Qué es lo que reflejas? Tanto Romanos 8 como en Gálatas 5, la intención del apóstol Pablo es hacernos ver que nuestra manera de pensar va a definir nuestra vida espiritual. Que si nuestra mente está en la carne, accionaremos conforme a los deseos de esta carne. Pero si nuestra mente está en el Espíritu nos llevará a accionar espiritualmente. Y este pasaje de Gálatas 5 nos hace ver tanto las obras de la carne que dan evidencia de una vida guiada de esa manera, como los frutos del Espíritu que son señales de un carácter sometido al Espíritu. No podemos ciertamente ver el Espíritu dentro de la vida de una persona, pero sí podemos ver señales evidentes de una vida guiada por el Espíritu Santo en una persona. Los frutos del Espíritu precisamente son esos, señales evidentes de una integridad espiritual. ¿Quiénes son conocedores de árboles aquí? Algunos son conocedores de plantas, de árboles y todo. Ustedes, en cuanto ven una hoja, ustedes dicen: ay, este es de pera, este es de manzana, este es de guayabo, este es de acá, este es de mango, este es de... Yo la verdad estoy out en eso. Con trabajo te conozco el de guayabo y el de aguacate y el de mango. Pero si me meten en un huerto y me dicen: busca el árbol de guanábana, no lo encuentro. Estoy perdido. El árbol de arrayán. Nadie conoce los arrayanes aquí, solamente los sinaloenses. Estoy perdido. ¿Qué es lo que tengo que esperar para poder realmente reconocer si es el árbol de guanábana? El fruto.
Si veo el fruto voy a decir, ay, este es el árbol de guanábana que me decían. El buen árbol es conocido por sus frutos. Amén. Y por sus frutos los conocerán. No por lo que aparentan. Lo decía también el domingo pasado. Podemos nosotros ser muy buenos imitadores de todo. Y lo hacemos de una manera quizás inconsciente, ¿verdad? Inconsciente lo hacemos. Aprendemos psicológicamente hablando a repetir muchas cosas que de repente se quedan incubadas en nuestro subconsciente. Aprendemos a cantar bonito como cantan los aleluyas. Aprendemos a saludar como saludan los aleluyas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Cómo te sientes poderoso, al 100, vencedor, victorioso. Aprendemos esas palabras, pero las decimos por rutina a veces. Pero eso no significa que tú y yo realmente seamos creyentes. Si realmente tú y yo hemos sido justificados, perdonados y aceptados por el Señor para ser parte de su familia, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Amén. Y esa libertad se va a notar en tu pasada manera de vivir y ahora la vida que tú estás caminando. Se va a notar. Antes estabas cautivo en tus deseos carnales. Antes estabas confundido en tu manera de pensar porque la carne solamente piensa en las cosas de la carne. Pero el Espíritu te está anunciando ahora que hay cosas que tú tienes que hacer para poder seguir creciendo y agradar a Dios, porque la carne no quiere agradar a Dios y es enemiga de Dios. Amén. Pero el Espíritu Santo te está guiando y te está diciendo, hey, necesitas tener comunión con el Señor. Necesitas alimentarte de la palabra. Necesitas guiar a tus hijos. Necesitas levantarte desde temprano a levantar vallado por tu familia, por tu matrimonio. Necesitas hacerlo. Y déjame decirte que eso va a ser un trabajo a veces difícil. Pero si nos sometemos al Señor y resistimos los deseos de la carne y los ataques del enemigo y los dardos de fuego del maligno, vamos a poder vencer. Vamos a poder experimentar esa libertad a la cual fuimos tú y yo llamados. Y no solamente para salvación eterna nuestra, sino también para bendición de los nuestros. Amén. Porque tus hijos van a ser bendecidos cuando tú seas verdaderamente libres. Tus hijos van a ser bendecidos. Tus hijos van a poder conocer el verdadero fundamento de una vida cristiana por medio de tu testimonio. No por lo que tú digas de los labios para afuera, sino por lo que ellos ven, lo que tú haces en tu diario vivir. Yo no sé por qué me fue otra vez para el domingo pasado. Todo creyente se encuentra unido a Cristo de una manera permanente, y cuando existe esta rendición total a Cristo, el Espíritu Santo que mora en nosotros produce frutos que dan testimonio de ese sometimiento. Como lo dice su palabra, de esa manera es Dios glorificado. Juan 15 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vida, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Aquí la pregunta final sería: ¿de qué grupo eres tú? ¿De los que son guiados por el Espíritu, de los que se encuentran atrapados por los deseos de la carne? Dios quiere que nos dejemos guiar por su Espíritu. Y ahora sí termino con este pasaje, y si ustedes se prepararon, chicos, pasen. Si no, quédense ahí. El último pasaje, 1 Corintios 2. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu.
Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. A veces cuando yo estoy tratando de adoctrinar a alguien o sacarlo de la confusión en que se encuentra, me doy cuenta de que está atrapado en sus propios argumentos. Somos muy dados a decir, yo pienso, yo creo, yo me imagino, yo supongo, para tratar de evadir muchas veces las verdades de Dios. Queremos anteponer muchas veces nuestros propios argumentos. Pero el creyente no puede ser así. El Hijo de Dios no puede hablar de esa manera. El Hijo de Dios no puede decir yo pienso, yo creo para justificarse una manera torcida de vivir. O una rebeldía a la palabra de Dios. El Hijo de Dios solamente tiene una opción. La palabra del Señor dice esto y punto. Punto. Sin tratar de estar buscando atajos para salirte por una vereda. No. Al final, tú tienes la opción, la decisión de qué camino tomar. Pero si verdaderamente eres un hijo de Dios, no hay opción. Porque estas son las verdades espirituales que el Señor nos ha dejado para que vivamos en la verdadera libertad a la cual Él nos ha llamado. Y no puedes tú ni ponerle ni quitarle. Simplemente porque te decimos, no puedo yo vivir a ese nivel. La palabra del Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra va a permanecer. Rendirnos al Espíritu Santo nos llevará a la vida espiritual plena, abundante y saludable que Dios nos quiere dar. Y sobre todo nos mantendrá firmes en su voluntad. No es con tus fuerzas, no es con espada ni con ejército, no es con inteligencia humana, es por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Voy a pedir por favor que te pongas sobre tus pies.